Espera. ¿Qué harías si tuvieras que elegir entre salvar tu linaje ancestral o seguir los dictados de tu corazón? El duque Alexander Whitmore contemplaba desde la ventana de su estudio los jardines marchitos de Thorfield Manor, donde las rosas que un día fueron el orgullo de su madre ahora crecían salvajes entre la maleza. El aroma a humedad y madera vieja impregnaba cada rincón de la mansión, recordándole constantemente que su fortuna familiar se desvanecía como el humo de las chimeneas que ya no podía permitirse encender. A sus 32 años, Alexander había heredado un título nobiliario y deudas que amenazaban con hundir para siempre el apellido Whitmore. Sus dedos largos y elegantes tamborileaban sobre el escritorio de caoba mientras revisaba una vez más las cifras que su administrador había dejado esa mañana. Los números no mentían, necesitaba casarse con una heredera. Y pronto, el sonido de pasos delicados en el pasillo lo sacó de sus pensamientos. Sabía perfectamente quién se acercaba por el ritmo pausado y grácil de esas pisadas que había aprendido a reconocer durante las últimas semanas. Pero entonces ella apareció en el umbral, y como siempre el mundo pareció detenerse por un instante. Isabella Hartwell, la dama de compañía de su tía Lady Margaret, llevaba un vestido de lana gris que realzaba sus ojos color avellana. Su cabello castaño, recogido en un moño sencillo pero elegante, enmarcaba un rostro de facciones delicadas que parecían esculpidas por un maestro artesano. No poseía las joyas ni los vestidos de seda de las herederas que frecuentaban los salones londinenses, pero tenía algo que ninguna de ellas podría comprar jamás, una belleza natural que emanaba desde su alma. Disculpe, Su Excelencia, murmuró con esa voz melodiosa que lo perturbaba más de lo que se atrevía a admitir. Lady Margaret solicita su presencia en el salón. Ha llegado correspondencia importante. Alexander asintió, pero no pudo evitar que sus ojos se demoraran en contemplar la curva de su cuello cuando Isabela se inclinó ligeramente en una reverencia. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cuándo había comenzado a esperar con ansias estos breves encuentros que iluminaban sus días grises? De repente, la realidad lo golpeó como un puño en el estómago. En el salón lo esperaba Lady Margaret con una sonrisa triunfal y una carta en sus manos arrugadas por la edad. Excelentes noticias, querido sobrino, exclamó su tía, agitando el papel con entusiasmo. La familia Pemberton ha aceptado tu propuesta. Lady Charlotte está encantada de conocerte, y su padre considera muy favorable la unión. Isabela, que había permanecido discretamente junto a la puerta, palideció ligeramente. Alexander notó cómo sus dedos se crisparon sobre el chal que llevaba en los hombros, pero su expresión permaneció impecablemente serena. Lady Charlotte posee una dote de 50.000 libras, continuó Lady Margaret, ajena a la tensión que se había instalado en la habitación, suficiente para restaurar Thorfield y asegurar el futuro de nuestro linaje. Entonces Alexander comprendió que había llegado el momento de la verdad. Durante semanas había postergado esta decisión, encontrando excusas para no responder a las propuestas matrimoniales que llegaban regularmente. Pero no podía seguir engañándose. Cada día que pasaba, las deudas crecían y el tiempo se agotaba. Prepara mis maletas, Isabela, ordenó con voz más áspera de lo que pretendía. Viajaremos a Londres la próxima semana. Los ojos de Isabela se encontraron con los suyos por un instante fugaz, y en esa mirada Alexander creyó ver un destello de dolor que le encogió el corazón, pero ella simplemente asintió y se retiró sin pronunciar palabra. Lady sabía que esa noche Alexander deambulaba por los pasillos de Thorfield como un alma en pena. La mansión crujía con los sonidos familiares de la madera antigua sentándose, pero cada gemido le parecía un lamento por las decisiones que estaba a punto de tomar. Se detuvo frente a la biblioteca, donde una luz tenue se filtraba por debajo de la puerta. Al entrar, encontró a Isabela sentada en uno de los sillones de cuero, leyendo a la luz de una vela. Llevaba un camisón blanco cubierto por una bata de lana, y su cabello caía libremente sobre sus hombros, como una cascada de seda castaña. No podía dormir, confesó ella sin levantar la vista del libro. Espero no molestarlo, Su Excelencia. Alexander, murmuró él, acercándose lentamente. Cuando estamos solos, llámame Alexander. Isabela alzó la mirada, y en sus ojos Alexander vio reflejados todos los sentimientos que él mismo había estado tratando de reprimir. El aire entre ellos se cargó de una electricidad palpable, como antes de una tormenta. No debería, susurró ella, pero su voz tembló ligeramente. Hay muchas cosas que no deberíamos hacer, respondió Alexander, sentándose en el sillón frente al suyo, y sin embargo aquí estamos. Pero entonces Isabela cerró el libro de golpe y se puso en pie como si hubiera recordado súbitamente su lugar en el mundo. Su Excelencia debe pensar en su futuro, dijo con voz firme,
aunque sus manos temblaron al acomodarse la bata. Lady Charlotte será una esposa perfecta para usted. ¿Y qué hay de lo que yo siento? La pregunta brotó de los labios de Alexander antes de que pudiera detenerla. ¿Qué hay de lo que tú sientes? Isabela se quedó inmóvil, de espaldas a él, y Alexander pudo ver cómo sus hombros se tensaron. Lo que yo sienta no tiene ninguna importancia, murmuró finalmente. Soy una dama de compañía sin fortuna ni linaje. Usted es un duque que debe salvar su patrimonio. De repente, Alexander se levantó y caminó hacia ella, deteniéndose tan cerca que podía percibir el delicado aroma a lavanda que siempre la acompañaba. Isabela pronunció su nombre como una oración. Mírame. Cuando ella se volvió, las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a resbalar por sus mejillas como perlas transparentes. Sin poder contenerse más, Alexander extendió su mano y acarició suavemente su rostro, secando esas lágrimas con la yema de sus dedos. Yo también te amo, confesó en un susurro que pareció rasgar el aire entre ellos. Pero no sé cómo elegir entre mi deber y mi corazón. Isabela cerró los ojos y se apoyó en su caricia por un momento que pareció eterno. Luego, con una fuerza que Alexander no sabía que poseía, se apartó de él. Entonces yo elegiré por los dos, dijo con voz quebrada pero decidida. Mañana partiré hacia Bath. Mi prima me ha ofrecido trabajo como institutriz. Lady sabía que Alexander pasó el resto de la noche caminando por los jardines, luchando consigo mismo mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir el cielo de rosa pálido. Cuando el carruaje de Isabela se alejó por el sendero de grava esa misma tarde, Alexander sintió como si le arrancaran una parte del alma. Desde la ventana de su estudio la vio partir, y en ese momento comprendió que ninguna fortuna del mundo podría compensar el vacío que su ausencia dejaría en su vida. Entonces tomó la decisión más importante de su vida. Corrió hacia los establos, ensilló su caballo más rápido y salió en persecución del carruaje que se alejaba por el camino rural. La alcanzó justo cuando el sol se ocultaba tras las colinas, tiñendo el paisaje de dorados y púrpuras. Isabela descendió del carruaje con los ojos hinchados por las lágrimas, y al verlo llegar, su expresión se transformó en una mezcla de esperanza y desconcierto. He comprendido algo fundamental, le gritó Alexander mientras desmontaba. Un hombre verdaderamente rico no es quien posee más, sino quien está dispuesto a sacrificarlo todo por amor. Se acercó a ella y tomó sus manos entre las suyas, sintiendo cómo temblaban como hojas al viento. Venderé Thorfield si es necesario, trabajaré con mis propias manos, pero no puedo vivir sin ti, Isabela. Querría ser la duquesa más pobre pero más amada de toda Inglaterra. Isabela lo miró a los ojos, y en su sonrisa Alexander encontró todas las respuestas que necesitaba. Un año después, mientras contemplaba a su esposa leer junto a la chimenea de la modesta casa que habían comprado en el pueblo, Alexander supo que había tomado la decisión correcta. El amor verdadero, después de todo, era la única fortuna que realmente importaba. ¿Te has enamorado alguna vez de una historia como esta? Comparte este relato con alguien especial y descubre más romances victorianos que te robarán el corazón.